La revelación de Isabel Pantoja a su hijo, Kiko Rivera, ha sacudido los cimientos de lo imaginable. La tonadillera jamás quiso a su primogénito, fue solo un cruel instrumento para alcanzar a Paquirri mediante un engaño sin precedentes. La prueba irrefutable que ha desatado este apocalipsis emocional y mediático proviene de un testimonio de última hora y documentos privados que arrojan una luz siniestra sobre décadas de historia, confirmando una verdad que desgarra el alma y desintegra la imagen pública más venerada del panorama español, destapando una red de manipulación teñida de ambición desmedida. La nación entera se pregunta si esta confesión, liberada con una frialdad pasmosa en un momento de máxima tensión, no es más que el colofón a una vida de artificios, una verdad que estaba destinada a salir a la luz y pulverizar cualquier atisbo de la matriarca amada por su público. Nos encontramos ante el más grande de los dramas familiares, una trama de mentiras tejida con una perversidad que desafía toda comprensión y que ahora se desvela con una fuerza arrasadora, dejando al descubierto la fragilidad de un ídolo y la crueldad de sus estrategias. ¿Podemos realmente asimilar que la figura de Isabel Pantoja ha sido, todo este tiempo, una mentira construida con saña y premeditación? El impacto de estas palabras, pronunciadas con una dureza casi inhumana, ha dejado a Kiko Rivera en un estado de shock abominable, al borde del colapso emocional. Su madre, la figura que siempre idealizó pese a las tormentas y los desencuentros, ha destrozado su propia esencia, revelándole que su nacimiento, su existencia misma, fue una mera pieza en un ajedrez maquiavélico, una estrategia fría y calculada para asegurar su unión con el torero Francisco Rivera Paquirri. Este no es un simple arrebato de ira, ni una declaración hecha en caliente en un momento de furia descontrolada. Estamos ante una voluntaria demolición de lazos sanguíneos, una traición materna de proporciones bíblicas que ha resquebrajado la ya frágil relación y ha expuesto la verdadera naturaleza de una de las sagas familiares más complejas de España. Cada recuerdo, cada momento de afecto percibido, ahora se retuerce en su mente, contaminado por la certeza de una manipulación fundamental. ¿Cómo puede un ser humano asimilar que su propia madre lo consideró un mero medio, un escalón en su ascenso social y amoroso, y no un hijo deseado y amado con sinceridad? La profundidad del engaño es tan abismal que redefine por completo la historia de amor entre Isabel Pantoja y Paquirri, un romance que cautivó a millones de personas y que fue el pilar de un sinfín de portadas y crónicas. Ahora, se nos revela que lo que se percibía como pasión ardiente y destino ineludible, era en realidad un plan concienzudo, urdido con una perversidad insospechada y una precisión calculada. Kiko, el fruto de esa unión, se convierte en la inocente víctima de una ambición desmedida, un peón en el juego de su madre, un ser humano convertido en moneda de cambio. La figura de Paquirri, el valiente torero fallecido trágicamente en la plaza, también se ve manchada por la sombra de esta revelación, pues, al parecer, fue el objetivo de esta manipulación sutil pero contundente, diseñada para anclar a la tonadillera a la poderosa estirpe taurina. El mundo entero creyó en un cuento de hadas, pero esta mañana, ese cuento se ha tornado en una pesadilla de infidelidades emocionales y estratagemas calculadas, un teatro de engaños donde cada aplauso era un eco de la falsedad. ¿Puede la historia de una relación tan idealizada y públicamente celebrada ser, en verdad, una farsa magistralmente interpretada, un elaborado teatro de la perfidia? La crueldad de esta confesión no se limita a la demolición de la identidad de Kiko, alcanza una dimensión aún más terrible, un giro funesto que nos obliga a reevaluar cada momento de la vida de Paquirri junto a la tonadillera. Isabel Pantoja ha desvelado que Paquirri, antes de su fatídico final, descubrió la verdad, la sonrisa, el cariño, la devoción que su esposa le profesaba, todo se le reveló como un velo tejido de mentiras, una cortina de humo que ocultaba una realidad desoladora. Este hallazgo, esta revelación póstuma que llega como un mazazo, añade un peso insoportable al trágico destino del diestro, sumiéndolo en una angustia silenciosa, una traición que lo persiguió hasta el último aliento y que debió de consumirle por dentro. ¿Qué pudo haber sentido un hombre, tan admirado y valiente, al descubrir que el amor de su vida, la madre de su hijo, era una ilusionista del corazón, una arquitecta de falsedades que lo había utilizado sin escrúpulos? La imagen heroica de Paquirri se tiñe ahora de una profunda melancolía, la de un hombre que partió sin poder enfrentarse a la cruda realidad de su matrimonio, llevando consigo el peso de un descubrimiento desgarrador y la certeza de una manipulación que se gestó bajo su propio techo. ¿Podríamos haber imaginado alguna vez que el alma de un ídolo habría sido tan profundamente herida, tan irrevocablemente traicionada, antes de su trágico final en la arena? El contenido exacto de lo que Paquirri descubrió antes de morir se presenta como el punto álgido de esta tormenta, la guinda amarga de un pastel envenenado. La tonadillera no se detuvo en vagas alusiones o medias verdades, sino que, con una precisión escalofriante y una frialdad calculada, relató cómo el torero había desentrañado su entramado de engaños. Al parecer,
Paquirri no solo sospechó que Kiko era un medio para un fin, sino que profundizó en la intención oculta detrás de cada gesto de Isabel, comprendiendo que el amor que le profesaba era, en realidad, una inversión calculada. Una estrategia meticulosamente diseñada para asegurar su lugar en la poderosa estirpe taurina, y para obtener un estatus inalcanzable de otra manera. Esta toma de conciencia le habría generado un dolor y una decepción indescriptibles, una traición personal que lo sumió en un tormento silencioso y solitario durante sus últimos días, un infierno interno que lo carcomía. La revelación apunta a que Paquirri comprendió que Isabel no lo amaba a él de manera genuina, incondicional, sino lo que él representaba, un apellido con historia, una tradición respetada, una fortuna considerable, una posición envidiable. Es posible que un amor tan públicamente celebrado y admirado fuera, en la intimidad, una farsa tan cuidadosamente elaborada, una mentira tan descarada que se sostuvo hasta el mismo borde del abismo. La repercusión de este giro inesperado en la narrativa de la familia Pantoja es de una magnitud que excede cualquier escándalo anterior, pulverizando todo lo que creíamos saber. La figura de Isabel Pantoja, antes vista como la madre coraje, la viuda eterna, la artista doliente que encarnaba el lamento andaluz, se desmorona estrepitosamente, arrastrando consigo décadas de una imagen impecable. La percepción construida a lo largo de décadas, sostenida por la empatía y la admiración de un país entero, se desintegra ante la verdad cruda de sus motivaciones. Esta confesión no es un ataque externo, no es una acusación de terceros, sino una autodestrucción consciente, un acto de revelación que, paradójicamente, la expone como la mente maestra de una manipulación emocional y familiar sin parangón en la crónica social. La nación entera, que ha seguido su vida con devoción, ahora se siente traicionada, estafada por una leyenda que ha demostrado carecer de la brújula moral que siempre le fue atribuida, mostrando una frialdad y una crueldad inconcebibles. El brillo de la tonadillera se ha apagado para siempre, reemplazado por la sombra de una manipuladora fría y sin escrúpulos, una figura tan ambiciosa como despiadada. ¿Cómo podrá Isabel Pantoja recomponer su imagen, su legado, su trayectoria artística, después de una revelación tan absolutamente demoledora y autoincriminatoria que la desnuda ante el mundo? La devastación emocional que esta confesión ha infligido a Kiko Rivera es casi tangible, un golpe que lo ha dejado completamente a la deriva. Cada recuerdo de su infancia, cada abrazo materno, cada palabra de consuelo que creyó recibir, ahora se reinterpretan bajo la luz fría y despiadada de esta traición. Su vida entera, su propia identidad como hijo de Paquirri e Isabel, se ve arrojada a un abismo de dudas existenciales y una tristeza insuperable que lo consume. El dolor de sentirse utilizado, de ser el producto de una estratagema vil, es un veneno que corroerá su alma para siempre, dejando una herida abierta que difícilmente sanará. Esta no es una disputa familiar más, no es un simple desacuerdo económico, es la destrucción de un vínculo sagrado, la anulación de su existencia como fruto de un amor verdadero, convirtiéndolo en el resultado de un cálculo. La figura materna, ese pilar fundamental que debería ser fuente de amor incondicional y seguridad, se ha revelado como la fuente de una herida profunda, un trauma que difícilmente cicatrizará, que lo acompañará el resto de sus días. Kiko Rivera, el hombre que ha lidiado con sus propios demonios a lo largo de su vida, ahora enfrenta el más grande, la certeza de que su madre nunca lo amó de verdad, sino que lo consideró un objeto, un trampolín. ¿Podrá Kiko alguna vez perdonar esta afrenta tan íntima y personal, este engaño que le ha robado su propia historia y le ha arrebatado la esencia misma de su origen? Las ramificaciones morales y éticas para Isabel Pantoja son profundas, ineludibles y de una severidad sin precedentes. Aunque esta revelación no conlleve un castigo legal directo en los tribunales de justicia, la condena social que se cierne sobre ella es arrasadora, una sentencia implacable dictada por la opinión pública. La percepción de un artista que lo sacrificó todo por el amor y la familia, que encarnaba la pasión y el drama, se ha transformado en la de una mujer calculadora, dispuesta a instrumentalizar a su propio hijo para sus fines personales más oscuros y egoístas. Su legado, que antes era de brillo, arte y admiración, ahora se tiñe de una oscuridad que eclipsará cualquier éxito o logro pasado, manchando irremediablemente su carrera. Los focos ya no la iluminan con la admiración de antaño, sino con un escrutinio frío, implacable, buscando cada grieta en la fachada que construyó con tanta maestría y con tanto disimulo. La historia del clan Pantoja, con sus luces y sus sombras, ha encontrado su punto más oscuro, revelando una cara que nadie se atrevía a imaginar, una cara de ambición desmedida y falta de escrúpulos. La indignación es generalizada, la decepción de sus seguidores es palpable, y el juicio del público, esa corte implacable e insobornable, ya ha emitido su veredicto inapelable. ¿Puede un artista sobrevivir a la revelación de una manipulación tan cruel, que afecta a lo más sagrado, la maternidad, el amor hacia un hijo, sin que su imagen y su carrera queden reducidas a cenizas?
Esta confesión no solo pulveriza la ya maltrecha relación de Isabel con Kiko, sino que proyecta una sombra lúgubre y ominosa sobre toda la familia Rivera y Pantoja, redefiniendo sus dinámicas y sus lazos. ¿Qué sentirán Fran y Cayetano Rivera, hijos mayores de Paquirri, al saber que su padre, en sus últimos momentos de vida, cargaba con el peso de una traición tan íntima y personal por parte de su esposa? ¿Cómo afectará esto a Isa Pantoja, cuya propia relación con su madre ha sido siempre un laberinto de altibajos, desconfianzas y reconciliaciones efímeras? La herencia emocional de Paquirri, su memoria y su imagen como hombre enamorado, ahora se ven recontextualizadas por esta brutal verdad, tiñéndolas de una profunda tristeza y desencanto. Los secretos familiares, que por tanto tiempo estuvieron enterrados bajo el manto de la discreción, el silencio y un respeto más aparente que real, emergen ahora con una fuerza destructiva, desvelando una dinámica familiar mucho más tóxica, disfuncional y compleja de lo que jamás se atrevió a especular. La lealtad, el amor, la unión familiar, todos esos conceptos que parecían inquebrantables, se han visto corrompidos y desvirtuados por la ambición desmedida de una sola persona, una telaraña de intereses egoístas. ¿Cómo puede una familia tan expuesta al escrutinio público sanar de heridas tan profundas y de una verdad tan venenosamente revelada, que parece dinamitar cualquier posibilidad de reconciliación? La reacción pública ha sido unánime: estupor, indignación y una sensación generalizada de engaño personal y masivo. Millones de personas que siguieron la vida de Isabel Pantoja, con admiración, afecto y una devoción casi religiosa, se sienten ahora utilizadas, como si hubieran sido parte de la audiencia de una obra de teatro, donde la protagonista era la más grande de las farsantes, una maestra del disimulo. Las redes sociales arden con comentarios de desilusión, de condena explícita y de un clamor por la verdad total, exigiendo que se desvelen hasta los últimos rincones de este oscuro secreto. Esta revelación no es un simple chisme del corazón, es una brecha profunda en la confianza pública, un recordatorio doloroso de que las apariencias pueden ser las más engañosas, y de que el brillo de la fama a menudo oculta sombras perturbadoras. La tonadillera, que antes gozaba de una especie de inmunidad emocional y una intocable aura de diva, ahora se enfrenta a la furia de un público que se siente personal y profundamente traicionado, viendo cómo se ha jugado con sus sentimientos y su lealtad. ¿Será este el inicio de la caída definitiva de un ídolo, la desintegración de una carrera construida sobre la falsedad y la manipulación más descarada, o todavía queda alguna carta en la manga de la tonadillera? La tragedia de esta revelación es un sombrío recordatorio del coste humano, que puede acarrear la ambición desmedida, la búsqueda incesante de estatus y la manipulación emocional sistemática. Isabel Pantoja, en su búsqueda de un estatus social, un apellido con resonancia, una posición que le abriera puertas, ha sacrificado lo más preciado que un ser humano puede poseer: el amor genuino e incondicional, la honestidad más básica y la integridad de su propia familia, de sus lazos más profundos. La soledad que se cierne sobre ella es una soledad autoimpuesta, el fruto amargo de una vida construida sobre arena movediza, sobre mentiras cuidadosamente elaboradas y sostenidas en el tiempo con una frialdad pasmosa. El imperio Pantoja, que parecía inquebrantable e inexpugnable, se desmorona no por ataques externos o adversidades del destino, sino por la putrefacción interna de sus propios cimientos, carcomidos por la deshonestidad. Esta historia es un espejo, cruel y descarnado, que nos muestra hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando la sed de poder, de reconocimiento y de influencia eclipsa cualquier principio moral o afectivo. El drama, que ha mantenido en vilo a toda una nación durante décadas, se revela ahora como una enseñanza perturbadora sobre la futilidad de la fama cuando se construye sobre la deshonestidad y la manipulación. ¿Qué precio ha pagado realmente Isabel Pantoja por su ascenso? Y es ese precio comparable al dolor inconmensurable infligido a su propio hijo y a la memoria de un hombre que la amó. La figura de Paquirri, ahora recontextualizada por esta confesión brutal y desgarradora, se eleva como un fantasma atormentado en esta narrativa de engaño y traición. La posibilidad de que el torero descubriera la verdad de la manipulación de Isabel Pantoja, justo antes de su muerte, añade un tinte aún más trágico a su destino, un toque de fatalidad que trasciende la simple coincidencia. ¿Pudo esta revelación, este golpe al corazón, haber afectado su estado de ánimo, su concentración, su temple, en aquel fatídico día en la plaza de toros de Pozoblanco? Esta es una pregunta que, aunque especulativa, añade una capa de misterio y fatalidad a su fallecimiento, tejiendo una red de sospechas que antes no existían, una conspiración emocional que lo envolvió. La amargura de su final, ahora se sabe, no fue solo el dolor físico de la cornada que le arrancó la vida, sino también el dolor del alma por una traición tan íntima y personal que le rompió el corazón. El valiente diestro, el hombre que enfrentó a la muerte en la arena con coraje, se vio indefenso ante la perfidia emocional de su propia esposa, el amor de su vida.
Su legado, ahora, no es solo el de un torero legendario y admirado, sino también el de una víctima de un engaño maquiavélico, una marioneta en un juego de ambición desmedida. ¿Podrá la historia reescribirse para reflejar la verdadera tragedia de Paquirri, no solo como un torero valiente, sino como un hombre traicionado hasta el final de sus días, con un amor que resultó ser una vil mentira? El dolor de Kiko Rivera, que ha sido una constante en la crónica social española, una herida abierta en la vida pública, adquiere ahora una dimensión gigantesca, desbordante y casi insoportable. Sus adicciones pasadas, sus altibajos emocionales, sus conflictos constantes con su madre y su familia, todo se ve bajo una nueva luz, una luz cruel y reveladora, la de un hijo que, inconscientemente, cargaba con el peso de no haber sido amado de verdad, de haber sido un mero instrumento en el gran plan de su progenitora. Cada lágrima derramada en público, cada grito de auxilio en televisión, cada arrebato de frustración, se convierte en el eco de un trauma fundacional, el de saber que su existencia misma fue el producto de una fría estrategia, no de un amor incondicional. Esta revelación no solo le quita a su madre, no solo destruye el vínculo materno, sino que le roba una parte de su pasado, de su propia identidad, dejando un vacío inmenso. ¿Cómo se reconstruye un hombre cuando se le arranca la verdad de su origen, cuando se le revela que el amor materno, esa base primordial, fue una falacia, una construcción artificial? El shock que Kiko experimenta es el de la disolución de su mundo, el colapso de sus referencias emocionales más básicas, la certeza de una traición que lo dejará marcado para siempre. ¿Hay un final para el sufrimiento de Kiko, o esta verdad lo condenará a llevar una herida abierta y sangrante para siempre, incapaz de sanar? La habilidad de Isabel Pantoja para mantener este secreto, tan terrible, tan demoledor, durante décadas enteras, es un testimonio escalofriante de su maestría en el arte del disimulo, la simulación y la manipulación. La fachada de madre abnegada, de esposa enamorada hasta la locura, de figura sufriente y doliente, se mantuvo intacta a pesar de las intrigas, los dramas y los escándalos que siempre rodearon al clan y a su figura. ¿Cómo pudo convivir con esta verdad tan aplastante, con la conciencia de haber utilizado a su propio hijo como un objeto y de haber engañado al amor de su vida, al padre de sus hijos? Su vida pública, llena de focos y aplausos, ocultaba una oscuridad interna, un abismo de estrategias personales, de ambiciones inconfesables que hoy se revelan con una crudeza que horroriza y descoloca. La imagen de la artista, tan talentosa y carismática en el escenario, se replica en la vida real, pero con un guión mucho más siniestro y retorcido, donde cada palabra y cada gesto eran parte de una calculada interpretación. Este es el relato de una vida entera dedicada a la puesta en escena, a la interpretación de un papel que la llevó a la cima del estrellato, pero a un coste que ahora se antoja inasumible e irreparable. ¿Qué tipo de fuerza interna, qué clase de frialdad emocional, se necesita para sostener una mentira de esta magnitud durante toda una vida, sin que se quiebre nunca la voz al hablar de amor de madre o de la familia como pilar fundamental? Es verdaderamente asombroso. ¿Por qué ahora? Esta es la pregunta que resuena con mayor fuerza en el epicentro de este terremoto mediático y emocional, una interrogante que busca desentrañar la oscura motivación de la tonadillera. ¿Qué ha impulsado a Isabel Pantoja a soltar esta bomba? A dinamitar lo poco que quedaba de su relación con Kiko y a pulverizar su propia imagen pública de forma tan abrupta y violenta? ¿Es un acto de desesperación, un último intento de control sobre una narrativa que se le escapaba de las manos, o quizás una purga personal, una confesión tardía de culpas que ya no podía soportar en el silencio de su conciencia? O, lo que es aún más perturbador y cruel, es una muestra más de su crueldad inherente, un último golpe despiadado a su hijo en medio de sus constantes desavenencias y enfrentamientos públicos, un acto de venganza final? La motivación detrás de esta revelación es tan misteriosa como la revelación misma, añadiendo una capa de intriga y sospecha a un drama que ya parecía no poder ser más complejo ni intrincado. Este estallido de verdad, tan tardío, tan inesperado, reconfigura no solo el pasado del clan, sino también el presente y el futuro de la dinastía Pantoja, un antes y un después en su historia. ¿Qué oscuro motor impulsa a una madre a destruir de esta forma el vínculo más sagrado, desvelando una verdad que quema hasta los cimientos de su propia existencia y la de su hijo, una verdad que la condena públicamente? Las consecuencias para el futuro del clan Pantoja son catastróficas, de una magnitud que trasciende cualquier pronóstico. La posibilidad de una reconciliación entre madre e hijo se desvanece por completo, enterrada bajo el peso inmenso de esta verdad tan dolorosa e insuperable. La imagen pública de la familia, que ya venía maltrecha por años de escándalos, litigios y enfrentamientos televisados, ha recibido el golpe de gracia, quedando reducida a escombros y cenizas. ¿Cómo se recupera una familia de una traición de esta envergadura, que no solo afecta a los vivos, que han sentido el punzón de la mentira, sino que reinterpreta, de forma macabra, el legado de los muertos,
mancillando su memoria. El brillo, el glamour, la veneración que una vez rodearon a los Pantoja, se han disipado por completo, dejando al descubierto una realidad mucho más sordida, desoladora y llena de miserias ocultas. La era Pantoja, tal como la conocíamos, parece haber llegado a su fin, marcada por la revelación de una manipulación que lo tiñe todo de oscuridad y amargura, un fin de ciclo trágico. Este no es un simple capítulo más en su saga. Es el epílogo de una historia que termina de la forma más trágica e inhumana, con la verdad destrozando los cimientos de todo lo que se creía sólido. ¿Es este el punto de no retorno para la familia Pantoja, el fin de una era y el comienzo de su inevitable decadencia y disolución pública? La vorágine mediática que ha desatado esta revelación es de una intensidad inimaginable, un tsunami informativo que lo arrastra todo a su paso. Cada palabra de Isabel Pantoja ha sido diseccionada, analizada hasta el último detalle, multiplicada en cada tertulia, cada programa de corazón, cada periódico digital e impreso, generando un debate sin fin. La historia de amor que fue un pilar de la prensa del corazón y un referente para muchos, se ha transformado en un cruel relato de engaño, ambición desmedida y una manipulación que rompe todos los esquemas. El público, ávido de verdad y sediento de justicia, consume cada detalle con una mezcla de horror y fascinación morbosa, incapaz de apartar la mirada de semejante catástrofe familiar. Este escándalo eclipsa cualquier otro, porque ataca al corazón mismo de la maternidad y del amor familiar, los valores más sagrados e intocables de nuestra sociedad. Los medios de comunicación, que durante años contribuyeron a la construcción del mito de Isabel Pantoja, ahora son los implacables cronistas de su caída, de su autodestrucción pública, de su derrumbe. Este es un punto de inflexión, una demostración clara de que la verdad, por mucho que se intente enterrar bajo capas de silencio y disimulo, siempre encuentra el camino hacia la luz, con una fuerza demoledora e incontrolable, arrastrando consigo todas las mentiras. Es esta la mayor traición jamás contada en la historia de la crónica social española, una historia que permanecerá grabada a fuego en la memoria colectiva para siempre, como un ejemplo de lo que no debe ser. La credibilidad de Isabel Pantoja, que ya estaba en entredicho por otros episodios controvertidos de su vida y sus finanzas, se ha desvanecido por completo con esta confesión tan cruda. Sus palabras, impregnadas de una frialdad perturbadora y una ausencia total de arrepentimiento aparente, han dinamitado cualquier posibilidad de ser vista como una víctima o como una figura de autoridad moral, de la que se pudiera esperar guía o consuelo. La revelación de que Paquirri descubrió su engaño antes de morir, añade una capa de verosimilitud, abrumadora a su declaración, pues valida la idea de que la mentira era tan grande, tan insostenible, que ni siquiera la muerte del torero pudo enterrarla por completo. Ahora, cada palabra, cada gesto, cada aparición de la tonadillera será recibida con escepticismo, y un análisis forense minucioso, buscando las fisuras en un discurso que se ha revelado como el producto de una mente calculadora y manipuladora. La máscara de la dama de España, la viuda de España, ha caído estrepitosamente, revelando un rostro desconocido, uno que nadie deseaba ver, pero que ahora, irrevocablemente, forma parte de su identidad pública y de su legado. ¿Podrá Isabel Pantoja volver a pisar un escenario, un plató de televisión, sin que el fantasma de esta cruel verdad la persiga a cada paso, sin que el público vea en ella a la manipuladora que confiesa haber sido? El legado emocional de esta historia es uno de dolor perdurable, de heridas que difícilmente cicatrizarán, marcando para siempre a todos sus protagonistas. Un hijo que descubre que nunca fue amado por su madre, un padre que en sus últimos días supo que fue engañado de la forma más íntima, y una familia entera marcada por la sombra perenne de la manipulación, el engaño y la ambición desmedida. Isabel Pantoja ha escrito el capítulo más oscuro y sombrío de su propia historia, una que será recordada no por sus éxitos musicales, sus rancheras o sus coplas, sino por la crueldad desgarradora de sus confesiones y la magnitud de su traición. Esta tragedia es un espejo cruel y descarnado de la complejidad de las relaciones humanas, de cómo la ambición desmedida y el egoísmo pueden corromper hasta los lazos más sagrados, y de cómo la verdad, por muy oculta que esté y por muchos años que pasen, siempre encuentra el momento de salir a la luz, arrasando con todo a su paso como un torbellino. La historia de la familia Pantoja, que una vez fue el epicentro del glamour y el drama pasional, se ha convertido ahora en una advertencia moral, un cuento sombrío sobre las consecuencias devastadoras de vivir una vida entera de apariencias y falsedades. ¿Quién será el siguiente en el clan Pantoja en caer bajo el peso de las verdades que aún quedan por desvelar? Pues es evidente que esta es solo la punta del iceberg de una red de intrigas. El relato que hemos presenciado, el de una Isabel Pantoja que confiesa no haber amado a su propio hijo, Kiko Rivera, utilizándolo como un mero instrumento para llegar a Paquirri mediante engaños, y revelando que el propio torero descubrió la cruel verdad antes de morir, es una historia que ha conmocionado a España entera,
Un escándalo sin precedentes que dinamita el último bastión de una dinastía. No te pierdas ni un segundo de esta impactante investigación. Suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma, activa las notificaciones y sé el primero en conocer cada detalle, cada testimonio, cada giro de esta verdad que te dejará sin aliento. La caída del mito, el drama familiar definitivo, está servido, y esto es solo el principio.